Esta noche leí Cadáver Exquisito. Tardé unas 4 horas aproximadamente en leérmelo y tengo bastantes cosas que decir. Pero seguramente estaréis pensando, vale, ¿este título qué significa? ¿Por qué estás comparando un libro con un manga? Bueno, lo tengo aquí. Bueno, es el cuarto, pero es que tengo toda la colección, pero evidentemente no la iba a traer entera, ¿vale? Porque pesa una barbaridad. Este es uno de los mejores mangas de los últimos años que se han creado. Es una distopía también. Los dos son una distopía, pero es que eso no es lo único que comparten, ¿vale? Y en este vídeo os voy a hacer un ensayo de cuáles son los parecidos entre este manga y este libro de aquí, ¿vale? Comenzaré explicando resumidamente un poco la trama de las dos historias. Quiero que sepáis que en realidad no voy a comentar cosas de la trama en sí, pero que sí que habrán spoilers. Entonces, si no os habéis leído el manga o visto el anime o no os habéis leído Cadáver Exquisito, entonces creo que es mejor que lo leáis o lo veáis antes de entrar en este vídeo, pero si os da igual los spoilers, pues podéis quedaros, ¿vale? Creo que si habéis leído el manga de Promised Neverland, pero no habéis leído Cadáver Exquisito, creo que no os valdría la pena leerlo. Pero si os habéis leído Cadáver Exquisito y no os habéis visto el anime o el manga de Promised Neverland, sí que os vale la pena veros el anime o leeros el manga. ¿Por qué? Bueno, empezar explicando la historia de la novela, ¿no? En esta historia lo que ocurre, en resumidas cuentas, es que los animales contraen un supuesto virus que nuestro protagonista dice que él no se cree que este virus exista, que él cree que se lo han inventado los del gobierno, que es algo inventado, ¿no? Pero supuestamente ha habido un virus que ha infectado a los animales, tanto los de las granjas como los domésticos, los perros, los gatos, etc. Y se han sacrificado a todos los animales. Menos, en esta historia se nos mencionan a las aves y a los insectos. Pues supuestamente es porque, bueno, estos animales son más difíciles de eliminar, digamos. No es lo mismo animales, yo que sé, de granja como vacas o cerdos que ya están controlados y están en un sitio y tal, que las aves que son migratorias, que viven en el exterior, que viven en lugares que no son urbanos, y los insectos que son básicamente muy difíciles de eliminar. O sea, cuando hay una plaga igual se pasan meses para eliminarla y a veces quedan restos aún. O sea, son animales pues mucho más difíciles. Pero el gobierno dice que no hay problema con los insectos, que por ejemplo los mosquitos, si te ha picado un mosquito que ha picado a un animal infectado, no te vas a infectar. Eso es algo que el protagonista durante la historia pues menciona, que él pues evidentemente no se lo cree, que evidentemente es porque los insectos son más difíciles de matar y por eso supuestamente los insectos no infectan, pero él dice que es porque el virus no existe. O sea, el protagonista está muy convencido de que este virus ha sido un engaño. Pero bueno, sea un engaño o no, la gente se lo ha creído. Entonces, ¿qué ocurre? Que como han matado a todos los animales, ya no pueden comer carne los humanos. Y tú dirás, vale, pues no pasa nada, te comes, te haces vegano, te haces vegetariano, es lo que hay, o sea, no hay de otra. Pues no, en esta historia, básicamente lo que ocurre es que se legaliza el canibalismo y se tratan a humanos, que no les llaman humanos, como animales, es decir, los tienen en granjas, los alimentan, los matan, los sacrifican, se los comen, los venden, los comercian, etc. Que en este mundo también hay ilegalidades, que es carne de orígenes no comerciables, digamos, que no son de granjas, que son personas del día a día con nombre. Se les llama carne con nombre, que es pues eso, que son personas que han matado por la calle, por ejemplo, ¿no? Y también hay toques de queda. O sea, es una distopía, tal cual, es una distopía. La cuestión es que las dos historias, tanto este manga como el otro libro, no te dicen nada que sea raro, en verdad, porque te están explicando cosas que suceden en la vida real. Lo que pasa es que te las están explicando en vez de con animales, con personas. Pero es que yo creo que a veces como sociedad olvidamos de que las personas también somos animales. Y creo que esto es algo muy interesante que muestran estas dos obras. La otra obra de la que os estoy hablando, Promised Neverland, por si no sabéis de qué trata, es muy parecido en verdad. En esta historia también se comen personas, pero no es canibalismo, porque las personas que comen humanos son demonios. Ellos tienen granjas
cuidan a los humanos y se los comen y los venden como comida, como nosotros hacemos con los animales, exactamente lo mismo. O sea, no hay diferencia alguna. La diferencia es que esto es una fantasía distópica, con lo cual, bueno, hay cosas evidentemente de magia y tal. Por ejemplo, lo que ocurre con los demonios es que ellos pueden comer cualquier cosa, o sea, no son carnívoros, pero en este mundo un demonio tiene la misma inteligencia de lo que come. Es decir, si él, por ejemplo, comiese cucarachas, pues sería un demonio como muy animal, muy salvaje. Pero ellos, por eso mismo, tienen a humanos en granjas, porque los humanos son los animales más inteligentes. Y eso hace que los demonios tengan la misma inteligencia que los humanos que consumen. Y la calidad de esta carne se rige dependiendo de cómo de inteligente el humano sea. O sea, si por ejemplo es un niño muy inteligente, esa carne va a valer muchísimo dinero y va a ser de mucha más calidad que las granjas, que se les conoce como, pues eso, como granjas, que son sitios en los que hay personas que no aprenden a leer, no aprenden a escribir, no saben hablar. Esa carne, como es menos inteligente, vale mucho menos y se hace en masa. En esta historia se nos narra desde la perspectiva de Emma, que es una niña muy inteligente, de una de las mejores granjas, de hecho es la mejor granja, la granja con mejor calidad, porque primero es una granja en la que los niños son muy inteligentes de media y aparte la señora, que es la madre, que es la cuidadora de esta granja, que es una humana, los cuida con amor de verdad, genuino, lo que hace que la carne pues sea mejor que si maltratas a estos humanos, digamos, ¿no? Esa es más o menos la historia de este manga. Y como veis, pues es bastante similar. La diferencia obviamente es que una es una distopía humana realista, digamos, y la otra es una fantasía. Pero el término en realidad es exactamente el mismo. O sea, lo que te hacen es explicarte una historia que parece grotesca a primera vista, que parece extraña, es como, ¿no? ¿Cómo te vas a comer un humano? ¿Cómo lo vas a tratar en una granja? ¿Cómo lo vas a sacrificar? ¿Cómo vas a tener laboratorios para experimentar con ellos? Que es lo que pasa en Cadáver Exquisito, que hay laboratorios donde se experimentan con humanos y dicen, y lo justifican diciendo, bueno, es que estamos haciendo pruebas, por ejemplo, de accidentes de coche. Cogemos a humanos, los ponemos para que tengan accidentes y regimos más o menos cuánto de daño tienen, qué es lo que se puede hacer para mejorar. Y dicen, claro, pues que esto es algo bueno. Así ayudamos a los humanos. Y tú dices, hostia, pero es muy raro, ¿no? Pero en realidad es que no te están haciendo... estas historias no te están diciendo nada nuevo, porque es algo que se ocurre en la vida real. Lo que pasa es que en vez de hacerlo con humanos, lo hacemos con animales. Pero el método es exactamente el mismo, no hay nada raro en esta historia. Es exactamente lo mismo, la diferencia es la herramienta empática que están usando contigo. Porque no es lo mismo que te muestren a un animal en una granja que te muestren a un humano en una granja, porque con el humano sientes empatía. Sin embargo, con la vaca la mayoría de personas no sienten empatía con esa vaca. No ven, por ejemplo, hay una escena de Cadáver Exquisito en el que muestran a mujeres embarazadas en la granja que son las que sacan la leche, porque sí, también consumen leche, o sea, no solamente se comen la carne, también pues hacen más cosas, y entre ellas pues es el consumo de leche. ¿Qué hacen? Tienen a hembras en estas granjas y les sacan la leche. Y tú cuando estás leyendo esto, te lo imaginas y dices, hostia, qué distópico, qué extraño, qué asqueroso, ¿no? Tener a mujeres encerradas, sacándoles leche todos los días de su vida. Pero es que en realidad eso es exactamente lo que hacemos con las vacas. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa que te muestran una sociedad en la que está normalizado hacer esto, pero con humanos. Pero es que nosotros también normalizamos estas prácticas. Lo que pasa es que como no son humanos, no nos importa. Somos bastante hipócritas, porque unas cosas las consideramos éticas y otras no. Entonces yo, mientras leía esta historia, que estuve 4 horas leyéndola, me pregunté, ¿qué es lo que consideramos ético y qué diferencia hay entre lo que consideramos ético y lo que moralmente la sociedad nos hace entender que está bien? Porque como sociedad tenemos normalizadas estas prácticas, pero no nos cuestionamos si el animal sufre, si lo pasa mal. De hecho, muchas veces lo justificamos diciendo, bueno, es que les estamos dando una buena vida, les estamos alimentando, les estamos dando comida, ¿vale? Pero es que precisamente igual eso es lo que les está haciendo daño, porque, por ejemplo, a las vacas las alimentamos, las sobrealimentamos para que tengan más peso, para que crezcan más, para tener más comida que comer. Y eso es precisamente también lo que ocurre en este libro, que se les sobrealimenta. Y en este también lo que pasa es que se hace sobre todo en las granjas, no tanto en las granjas de comida
de calidad, porque las que son de calidad, pues lo que más les importa es el cerebro. De hecho, es lo único que consumen. El cuerpo les da igual. En esta historia, la de Promised Neverland, pues evidentemente el demonio será más inteligente si consume el cerebro a que si consume pues un dedo, por ejemplo. Y si consume el dedo, pues será menos nutritivo para el demonio y además pues será menos inteligente de media, porque lo que importa de verdad es el cerebro. Por eso mismo en esta granja no se engorda a los niños, solamente se les trabaja el cerebro, se les hace exámenes, se les ayuda a estudiar, etcétera, ¿no? Esta historia es muy interesante. Y la cuestión es que yo creo que en realidad como concepto son básicamente lo mismo, o sea, son exactamente iguales. La diferencia es que uno es una fantasía y otro una distopía. Pero yo creo personalmente que este trata mejor los temas, la verdad. Entonces, si os habéis leído Cadáver Exquisito, 100% os tenéis que leer este. Os tenéis que ver el anime. Lo que pasa es que el anime tiene una segunda temporada que es mejor ignorarla porque se inventaron todo. O sea, yo no entiendo qué ocurrió en aquella delirio colectivo que fue el estudio de animación que decidió cambiar completamente la historia del manga y hacer algo que no tenía nada que ver en la segunda temporada. O sea, no os veáis la segunda temporada. Miraros el anime, la primera temporada, y cuando acabe el anime, empezaros a leeros el manga desde el punto en el que lo dejasteis. Es lo mejor que podéis hacer. Pero sin embargo, si no os habéis leído Cadáver Exquisito, es que yo creo que en realidad como temática creo que se trata mejor en Promised Neverland. No digo que sea un mal libro, de hecho me parece un muy buen libro, una muy buena distopía. Hacía tiempo que no leía una distopía contemporánea tan buena, pero considero que como concepto y como crítica de consumismo y de lo que es pues el consumo de carne desde otra perspectiva con una herramienta empática, considero que Promised Neverland lo hace bastante mejor. Pero las dos obras me parecen buenas. Y creo que no tengo nada más que decir. La verdad, creo que son muy buenas obras, creo que tratan muy bien los temas que quieren tratar. Creo que merece la pena darles una oportunidad. Sobre todo si os interesan estos temas de crítica social, de consumismo y de carne y de veganismo. Y como digo, yo no soy vegana, yo como carne, pero lo hago con conciencia, es decir, yo no como mucha carne, yo como la carne necesaria y suficiente. Que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo comer carne todos los días que comer 2 veces por semana, 1 vez por semana. Y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, no solamente por el maltrato animal y porque las granjas sobreexplotan a los animales, sino también, no solamente por salud, también por el medio ambiente, porque de hecho los animales son el principal motivo del cambio climático. Se sobreproducen demasiados animales y las heces y los pedos, etcétera, de los animales hacen que el medio ambiente literalmente se destruya. O sea, es peor las granjas de vacas que los coches. Imaginaros el problema que tenemos con la carne y el consumo de carne. Yo siempre he pensado que hay que regularlo, pero tristemente es algo que da mucho dinero y evidentemente a los gobiernos les importa más el gobierno que el planeta, por lo que no hay mucho que hacer. Sinceramente, la conclusión que he llegado leyendo estas dos obras y entendiéndolas y comprendiéndolas y analizándolas es que no es algo que trate de convencerte de que te hagas vegano. Es algo que hay gente que seguramente lo critique en plan, no, es que esto es propaganda vegana. No, yo lo considero más como un punto de vista que te dice, te muestra la realidad. O sea, no te engaña en ningún momento, te dice exactamente lo que ocurre en la vida. Lo que pasa, la diferencia es cómo tú te lo tomes. Que tú puedes ver esto y decir, me da igual, voy a seguir comiendo carne. O puedes ver esto y decir, me voy a hacer vegano. Creo que lo ideal sería un punto medio de decir, de cuestionarte lo que consumes, cómo lo consumes, desde dónde está tu punto de vista, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si quieres comprar huevos o leche, lo mejor es que te asegures de que la empresa que crea estos alimentos sea ética, que te asegures de que en esos sitios se cuida bien a los animales, los tienen en libertad bastante tiempo de su vida, les dan buena comida, los tratan bien. Creo que eso es lo principal. Ahora bien, si quieres ser vegano, pues evidentemente hazte vegano, ¿sabes? Lo mejor que puedes hacer, de hecho, porque de esa forma no contribuyes a este sistema, ¿no? Pero es difícil y todo el mundo, casi nadie puede ser vegano en realidad, o sea, hay muchos
factores que pueden influir. No sé, considero que esto es muy importante, es una historia muy interesante y creo que merece la pena de que la leáis o que veáis el anime. Lo que digo, me gusta más Promised Neverland, creo que las temáticas son mejores, más bien se utilizan de mejor forma, pero el libro también es muy bueno, la historia es bastante interesante, el protagonista me parece muy interesante también porque es un protagonista que te da rabia en muchos aspectos. A mí personalmente me ha dado rabia con una cosa que ha hecho que no voy a decir, pero creo que es interesante también tener protagonistas que no sean buenos, o sea, que tengan perspectivas diferentes de lo que es la vida y que sean moralmente grises también, está bien eso. Y nada, creo que eso es todo. Espero que os guste, quiero leer vuestra opinión en los comentarios y ya está. Adiós.